sistema musculoesquelético, entonces vamos a encontrar la osteoartritis, la osteoporosis, la artritis reumatoide, distrofías musculares, entonces que acaban perjudicando el equilibrio directamente relacionado en las células que son viables, en las células que son retiradas por procesos de apoptosis. Ya lo vamos a discutir estos mecanismos relacionados. Pero vamos a encontrar también el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema endocrino y metabólico, el sistema visual, en muchísimas otras enfermedades alrededor de todo nuestro organismo. Pero también es necesario comprender que todos los tipos de cánceres son enfermedades degenerativas. Entonces, cuando empezamos a comprender los mecanismos generadores de las enfermedades degenerativas, ¿qué tienen en común todas estas enfermedades? Esta es una pregunta que debemos empezar al razonamiento de la comprensión, del razonamiento integrativo para la comprensión de los procesos de generación de las enfermedades. Entonces, ¿qué tienen todas las enfermedades que mencioné en comunes? La diabetes, obesidad, andropausia, menopausia, las degeneraciones maculares relacionadas con los sistemas visual, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Crohn, la síndrome del intestino irritable, la aterosclerosis, todo esto son degeneraciones que ocurren en distintos tejidos y por lo tanto generan síntomas relacionados a estos tejidos en los órganos que afectan estos sistemas. Que vamos a ver es que tienen en común es que desde una célula normal que fue proyectada por la naturaleza, por las respuestas de sus ADNs para promocionar una salud, una funcionalidad en los tejidos de a donde están ubicados. Mire que si teníamos células normales funcionando adecuadamente en un tejido que está contenido dentro de un órgano, y si este órgano está funcional, entonces el sistema está funcional. El sistema funcional está integrado entre sí por el sistema nervioso central, entonces todo nuestro organismo está saludable. Entonces, en última análisis, debemos siempre mirar la funcionalidad de las células. Células normales, teníamos entonces una salud muy más efectiva. Pero cuando las células normales son sometidas a factores epigenéticos u oncológicos, oncogénicos, son entonces factores, sustancias o factores externos que pueden influenciar directamente la funcionalidad de las células. Estos factores entonces pueden causar directamente degeneración celular que es directamente relacionada con la pérdida de la funcionalidad y la muerte de las células en un determinado tejido. También puede desarrollar cuadros de apoptosis que es una muerte celular programada. Las células están en equilibrio dentro de un tejido que teníamos entonces los dos grupos principales de células que están ubicadas en un determinado tejido. Las células normales que están funcionando, que están funcionales, que garantizan la efectividad del órgano de a dónde están ubicadas. Y las células senescentes, las células envejecidas, las células que no están más funcionales, que son entonces removidas de estos ambientes teciduales, para que el tejido, para que el órgano puedan entonces funcionar de manera adecuada. Mire que cuando teníamos este equilibrio dinámico entre la población de células que está renovándose en un tejido, en las poblaciones de células que están siendo retiradas porque están más envejecidas, que están disfuncionales, entonces este equilibrio es que mantiene la capacidad de los órganos de funcionar de manera adecuada. Entonces teníamos que tener un reemplazamiento de las células a medida de que las poblaciones van a ser retiradas, removidas de estos tejidos. Entonces, la sumisión, cuando se somete las células normales a estas condiciones ambientales alteradas, epigenéticas u oncogénicas, se puede causar
de degeneración celular, apoptosis, senescencia celular o eventualmente también cáncer. Bien, ¿cómo vamos a promocionar la degeneración celular? Si ocurre entonces la degeneración celular, vamos a tener menos células funcionales en el tejido y deterioro la capacidad del órgano de responder a los estímulos percibidos. Entonces, el hígado no tiene la misma funcionalidad de metabolizar. Los riñones no tienen más capacidad, la misma capacidad de promocionar la eliminación de las toxinas. El páncreas no tiene la misma capacidad de promocionar la liberación de insulina. Entonces, si tenemos un acúmulo de degeneración celulares, vamos a promocionar una reducción de la capacidad funcional de los órganos. Cuando estos estímulos externos epigenéticos promocionan apoptosis, la apoptosis genera un desequilibrio en la relación entre las células en reproducción y la eliminación de las células envejecidas. Entonces, la muerte celular programada está más adelantada do que la capacidad que las células tienen de reproducirse. Entonces, la apoptosis puede ser un factor de desregulación de la capacidad de los órganos de funcionar adecuadamente. Una otra condición también desarrollada por los agentes epigenéticos externos o oncogénicos son las senescencias celulares. Las senescencias celulares entonces es una pérdida de la capacidad funcional de la célula y inmortalidad inflamatoria. Las células no consiguen entrar en apoptosis y ocupan un lugar en los tejidos y promocionan desde ahí una producción de mediadores inflamatorios. Entonces, las células, el tejido envejece e inflama. Y la inflamación subclínica normalmente de bajo grado promociona la producción de mediadores inflamatorios que van a inflamar también todos los otros órganos más sensibles a los mediadores inflamatorios. Y cuando los factores epigenéticos son factores relacionados con productos o promociones oncogénicas, estos factores desencadenan mutaciones de ADN e implican entonces cambios en la diferenciación celular con crecimiento anormal, invasivo, que conduce a la pérdida funcional de los órganos también, y sobre todo con un aumento de la capacidad de invasión de estas células, la pérdida total del órgano que está afectado. Ese es un órgano esencial para nuestra vida, el cáncer acaba nos matando también. Entonces, estos son factores que desarrollan, que tienen en común las enfermedades degenerativas. Pero no sabemos cuáles son los mecanismos que desencadenan estos factores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de agentes epigenéticos degenerativos, vamos a comprender que algunos de los factores son muy frecuentes en nuestra sociedad. Por eso, las personas están enfermas. Por eso las personas entonces están envejeciendo más rápido, están desarrollando enfermedades muy más rápidas. Mire, el alcohol, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol puede aumentar los riesgos de cáncer de hígado. Es una condición que aumenta la funcionalidad del hígado y promociona la producción de radicales libres que inflaman el hígado y promociona entonces una pérdida de la capacidad, generando una enfermedad degenerativa inflamatorias. Alimentación. La alimentación está llena de sustancias que son altamente inmunogénicas, altamente tóxicas y sensibilizantes para nuestro organismo, sobre todo la alimentación que es la alimentación industrializada, que están en la caja. Por eso siempre por aquí decimos a nuestros pacientes, vamos a descascar más, tirar la cáscara más, do que desembalar los alimentos ultraprocesados. Los alimentos industrializados en general tienen que mantenerse estables por un tiempo muy largo de presencia en los mercados. Entonces, por eso se acrece a estos alimentos sustancias que van a producir una conservación. También se adicionan colorantes artificiales,
conservantes artificiales, sustancias que van a mantener la funcionalidad de los alimentos, pero van a interferir directamente también con nuestro organismo cuando lo consumimos. Entonces, mire, los medicamentos hormonales, los rayos solares, todo esto, los virus, la frecuencia de virosis que somos sometidos, todo esto está directamente relacionado con factores que llamamos factores degenerativos. En algunos de los casos también los factores son oncogénicos. ¿Qué es un factor oncogénico? Es capaz de desarrollar alteraciones, cambios mutagénicos en los ADN de las células y por eso generar un desarrollo de células mutagénicas, células que están en estado mutacional muy rápido, de desarrollo entonces tumoral también muy más rápido. Mire, por eso son capaces de generar en estos estados funcionales enfermedades degenerativas como el cáncer. Me voy a solamente seleccionar algunos de los cuadros de enfermedades degenerativas, porque en nuestro curso desarrollamos una visión muy más larga sobre todos estos procesos. Pero rápidamente vamos a hablar, por ejemplo, del cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene más de 100 enfermedades juntas con ella que tiene en común el crecimiento desordenado, maligno de las células que invaden el tejido, órganos y pueden entonces diseminarse a través de procesos metastáticos para otras regiones del cuerpo. Pero podemos controlarlo a veces con los tratamientos que están ubicados en las orígenes de los procesos tumorales, como la inducción de apoptosis de las células tumorales, el control de la diferenciación celular, el control de la neoangiogénesis y inflamación local. ¿Por qué? Porque todos estos procesos de degeneración relacionan directamente con la inflamación, con la liberación de mediadores inflamatorios.